goddamn piece of pumpkin! That's a damn friggin' kid! If you do, I'll rip off your goddamn head and shove it so far up your friggin' ass, you'll be coughing up dandruff for 4 friggin' months! I don't care what you say. If you ever touch him again, I will freaking kill you. I'm gonna pull out the goddamn shotgun and blow your damn head off. Do you understand, you little worthless piece of crap? ...20 de abril de 1999... Era una mañana de primavera en Estados Unidos. El clima era agradable y como cualquier otro día de clases, cientos de estudiantes llegaban a su escuela secundaria con sus mochilas al hombro. Algunos conversaban con amigos en los pasillos, otros se reunían cerca de los casilleros antes de entrar a clase. En la cafetería, varios estudiantes comenzaban a prepararse para la hora del almuerzo. Nada parecía fuera de lo común, pero en menos de una hora, ese lugar se transformaría en el escenario de una tragedia que conmocionaría al mundo entero. Una tragedia que marcaría un antes y un después en la historia de la violencia escolar. Ese día, 2 estudiantes armados iniciarían un ataque que dejaría una huella imborrable en la memoria colectiva. Y hay un detalle que con el tiempo generaría aún más controversia. La fecha elegida, el mismo día asociado al nacimiento de Adolf Hitler. Aunque nunca se confirmó oficialmente que haya sido el motivo, muchos investigadores consideraron que no fue una coincidencia menor. La tragedia tuvo lugar cerca de la ciudad de Littleton, en el estado de Colorado, Estados Unidos. A finales de los años 90, Columbine era considerada una escuela bastante típica. Más de 1900 estudiantes asistían allí todos los días. Habían equipos deportivos, clubes estudiantiles, actividades artísticas y eventos escolares. Para la mayoría de los jóvenes, era simplemente el lugar donde pasaban gran parte de sus días, asistiendo a clases, compartiendo con amigos y pensando en el futuro. La comunidad que rodeaba la escuela también era vista como tranquila. Littleton era una zona residencial donde muchas familias llevaban una vida aparentemente normal. Por eso, cuando ocurrió la tragedia, muchas personas no podían creer que algo así hubiera sucedido en un lugar como ese. Durante años, Columbine había sido vista simplemente como otra escuela secundaria más, hasta que llegó el día que cambiaría todo. Mi nombre es Isnardi y soy uno más en esta gran plataforma. Estoy empezando a subir contenido relacionado con casos reales, análisis sociales y reflexiones sobre temas complejos como este. Si te interesa este tipo de contenido, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Sin más preámbulos, comencemos. Dentro de esa escuela estudiaban 2 jóvenes que terminarían siendo conocidos en todo el mundo, Eric Harris y Dylan Klebold. Ambos estaban en el último año de secundaria, pero antes de convertirse en los responsables de uno de los ataques más conocidos de la historia, eran simplemente 2 adolescentes más. Eric Harris nació en 1981 en Estados Unidos, en una familia de clase media. Su padre trabajaba en la Fuerza Aérea, lo que hizo que durante su infancia tuviera que mudarse varias veces. Finalmente, su familia se estableció en Colorado. Quienes lo conocían lo describían como alguien inteligente, con facilidad para la tecnología y los videojuegos, pero también como alguien que podía volverse irritable, controlador y con dificultad para aceptar frustraciones. Con el tiempo, comenzó a desarrollar una visión cada vez más hostil hacia el mundo que lo rodeaba. Además, tenía gustos muy particulares. Admiraba la música clásica y Chopin, y el piano era una de sus pasiones secretas. Estos detalles lo diferenciaban de su imagen pública y mostraban un lado más complejo de su personalidad. Dylan Klebold, también nacido en 1981, creció en una familia estable. Sus padres eran personas educadas y muy involucradas en su vida. Desde pequeño era considerado tímido, introvertido y con intereses académicos. Le gustaba la informática, la escritura y los videojuegos.
Pero a diferencia de Harris, sus escritos personales mostraban algo distinto: una profunda tristeza, un sentimiento constante de soledad y una sensación de no encajar. A simple vista parecían estudiantes relativamente comunes, pero por dentro algo ya no estaba bien. Uno quería matar, el otro quería morir. Harris y Klebold comenzaron a pasar mucho tiempo juntos. Compartían intereses similares, especialmente los videojuegos, la informática y algunos proyectos escolares. A menudo se reunían para hablar, trabajar en computadoras o simplemente pasar el tiempo, pero con el paso de los meses sus conversaciones comenzaron a volverse cada vez más oscuras. Lo que al principio eran simples quejas sobre la escuela o sobre otras personas comenzó a transformarse en algo más serio. En algunos momentos hablaban de enojo, en otros de venganza, y poco a poco esas ideas comenzaron a transformarse en algo mucho más peligroso. También existían rumores entre compañeros sobre ellos. Decían que eran vírgenes y que podrían ser homosexuales, algo que aumentaba su aislamiento social y la percepción de los demás sobre su comportamiento. A finales de los años 90, Internet todavía era un espacio relativamente nuevo. Muchos jóvenes comenzaban a crear páginas web personales para compartir sus intereses. Eric Harris tenía una de esas páginas. Al principio la utilizaba para publicar niveles personalizados que diseñaba para el videojuego Doom. Pero con el tiempo, esa página comenzó a incluir textos cada vez más agresivos. En alguno de esos mensajes hablaba de su odio hacia ciertas personas. Incluso llegó a escribir amenazas contra algunos estudiantes. Una familia descubrió esos mensajes y decidió denunciarlos. Un investigador del condado llegó a redactar un documento solicitando permiso para registrar la casa de Harris, pero esa orden nunca se ejecutó. Después de la tragedia, ese documento sería descubierto y muchas personas se preguntarían si aquella advertencia pudo haber cambiado lo que estaba por ocurrir. Las señales estaban ahí, pero nadie logró verlas a tiempo. Además, los basement tapes, en español, las cintas de sótano, grabaciones de Harris y Klebold, hablaban de sus planes y filosofías violentas. Fueron analizadas posteriormente y muestran detalles perturbadores de su psicología, incluyendo su deseo de notoriedad y la manera en que se fascinaban con la destrucción, el control y la fama que querían lograr. En 1998, Harris y Klebold fueron arrestados después de robar herramientas de una camioneta estacionada. El delito no fue considerado extremadamente grave. Ambos fueron enviados a un programa juvenil diseñado para rehabilitar a jóvenes que habían cometido delitos menores. Durante ese tiempo, asistían a clases especiales y participaban en sesiones de orientación. Para las autoridades, parecía que ambos estaban mejorando. Incluso terminaron el programa antes de lo esperado debido a su buen comportamiento. Pero mientras todo eso ocurría, en secreto, estaban preparando algo mucho más oscuro. Durante meses comenzaron a preparar un ataque. No se trataba de algo impulsivo, era un plan cuidadosamente pensado. Compraron armas, aprendieron a fabricar explosivos caseros y dejaron registros de lo que estaban planeando. Incluso, según investigaciones posteriores, buscaban superar el impacto del Oklahoma City Bombing. Pero el plan que tenían era incluso más aterrador de lo que muchos imaginan. Su idea original no era simplemente disparar dentro de la escuela. Planeaban colocar bombas en la cafetería durante la hora del almuerzo. Si esas bombas hubieran explotado, el número de víctimas habría sido muchísimo mayor. Después planeaban disparar a quienes intentaran escapar del edificio. Incluso colocaron explosivos dentro de sus autos para que detonaran cuando llegaran policías y equipos de rescate. Era un plan diseñado para causar la mayor cantidad de daño posible. La mañana del 20 de abril de 1999 comenzó como cualquier otra. Los estudiantes llegaban a la escuela. Algunos asistían a sus clases,
Otros conversaban en los pasillos o se preparaban para el almuerzo. A las 11:17 de la mañana, Harris y Klebold colocaron 2 bombas dentro de la cafetería. Luego salieron al exterior del edificio. Esperaban que las bombas explotaran cuando la cafetería estuviera llena de estudiantes. Pero algo no salió como habían planeado. Las bombas nunca detonaron. En ese momento tomaron otra decisión. A las 11:19 de la mañana comenzaron los disparos. El sonido rompió la tranquilidad del campus. Al principio algunos estudiantes pensaron que se trataba de una broma, pero rápidamente comprendieron que algo terrible estaba ocurriendo. Estudiantes comenzaron a correr por los pasillos. Otros buscaban esconderse en aulas o debajo de escritorios. Profesores intentaban proteger a sus alumnos. En cuestión de segundos, la escuela entera se convirtió en una escena de caos. Uno de los momentos más trágicos ocurrió dentro de la biblioteca. Decenas de estudiantes se escondían debajo de las mesas. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban respiraciones contenidas y miedo. Cuando los atacantes entraron, comenzaron a disparar. En pocos minutos, varias personas perdieron la vida. En Columbine no solo murieron nombres, fueron vidas con historias, sueños y familias que los recordaron para siempre. Estas son las personas que murieron ese día y cómo ocurrió. Rachel Joy Scott, de 17 años, fue la primera víctima mortal del ataque. Estaba sentada con un amigo fuera de la escuela cuando uno de los tiradores le disparó varias veces a corta distancia, causándole heridas letales. Rachel era una joven con una personalidad amable, muy querida por sus amigos y con un fuerte sentido de ayudar a otros. Casey Bernal, de 17 años. Casey estaba en la biblioteca tratando de esconderse cuando la violencia estalló dentro de ella. Fue alcanzada por disparos y murió instantáneamente. Su historia se volvió muy conocida porque se llegó a decir que había respondido con fe a los atacantes, aunque luego se aclaró que ese diálogo exacto no ocurrió como se pensó originalmente. Isaiah Schultz, de 18 años, estaba escondido con amigos bajo una mesa en la biblioteca cuando fue encontrado por los tiradores. Aunque intentó protegerse, fue sacado de su escondite y asesinado a balazos. Era un joven atlético, con una vida llena de sueños y planes por delante, y su muerte fue un golpe terrible para quienes lo conocían. Kyle Velázquez, de 16 años, era un estudiante con discapacidad que disfrutaba de actividades simples como los colores y los juguetes. Fue baleado dentro de la escuela y no sobrevivió. Su muerte es particularmente recordada por cómo se llevó a cabo sin motivo aparente, mostrando la arbitrariedad de esa violencia. Matthew Ketcher, de 16 años, también estaba escondido con amigos cuando fue alcanzado por disparos. Los atacantes lo mataron a corta distancia. Era conocido por su gran corazón y por ser parte del grupo de amigos que intentó protegerse en la biblioteca. Corey DePruter, de 17 años, fue otra de las vidas perdidas en la biblioteca. Recibió disparos directos por parte de uno de los atacantes y murió ahí mismo. Tenía apenas 17 años y muchas metas por delante que nunca pudo realizar. Daniel Mauser, de 15 años, estaba escondido cuando los tiradores entraron en la biblioteca. Fue alcanzado por disparos y murió allí mismo. Era un estudiante joven con toda una vida todavía por delante. Dan Rockbow también fue asesinado en la biblioteca. Tenía apenas 15 años y era parte de la clase de debate de la escuela. Su muerte dejó un vacío enorme en su familia y en sus amigos. Kelly Fleming, de 16 años. Kelly murió dentro de la escuela mientras intentaba escapar del caos. Tenía 16 años y disfrutaba de la compañía de sus amigos y de la vida escolar. John Tomlin, de 16 años, fue otra de las 13 víctimas fatales, alcanzado por disparos. Stephen Curnow, de 14 años, el más joven de los estudiantes que perdió la vida, fue asesinado por los tiradores mientras intentaba escapar. Su muerte fue especialmente devastadora por su corta edad.
William Dave Sanders, de 47 años, el único profesor asesinado en el ataque. Sanders estaba ayudando a evacuarlos cuando fue alcanzado por los disparos. Su valentía salvó muchas vidas ese día y su familia lo recuerda como un héroe escolar. Algunos testimonios posteriores indicaron que Harris y Klebold sentían cierto odio hacia ciertos adultos dentro de la escuela, incluidos profesores que representaban autoridad y disciplina, aunque no se sabe con certeza que Sanders fuera un objetivo planeado. Los atacantes parecían resentir la estructura escolar y a quienes la representaban, y en el caos del ataque, lamentablemente, Sanders fue asesinado mientras ayudaba a los alumnos. Su valentía salvó numerosas vidas ese día y su memoria sigue siendo un símbolo de heroísmo frente a la violencia sin sentido. Y también hubo estudiantes que sobrevivieron porque otros los ayudaron a esconderse. Personas que, en medio del caos, pensaron primero en alguien más. Pequeños actos de humanidad. En uno de los momentos más oscuros, también hubo actos que nunca deben olvidarse. Entre los sobrevivientes de Colmay, hubo quienes vivieron con las secuelas de ese día durante décadas. Una de ellas fue Anne Mariel Hochhalter, quien tenía solo 17 años cuando fue alcanzada por disparos que la dejaron parapléjica y con heridas graves. Anne Marie pasó más de 2 décadas luchando contra las secuelas físicas y el dolor, convirtiéndose en una voz contra la violencia armada y en defensora de quienes también habían sufrido traumas similares. Pero en febrero de 2025, a los 43 años, falleció debido a complicaciones médicas relacionadas con las lesiones que sufrió aquel 20 de abril de 1999, incluyendo sepsis derivada de sus heridas. Su muerte fue oficialmente considerada como otra víctima del impacto del ataque, casi 26 años después. Su historia es un recordatorio de que las tragedias, como Columbine, no solo dejan víctimas en el momento, sino que también pueden afectar vidas muchos años después. Entre los sobrevivientes y amigos cercanos, algunos recordaron momentos en que advirtieron cosas raras. Un amigo incluso amenazó con llamarles la atención y hubo advertencias previas de que algo feo iba a pasar si no se tomaban en serio ciertos problemas. Pero con el paso de los meses, lo que compartían ya no era solo intereses, eran ideas cada vez más oscuras, y juntos esas ideas crecieron. Entre quienes los conocieron, Brooks Brown fue uno de los sobrevivientes más cercanos que alertó sobre la amenaza y logró salvar su vida. Brooks, quien también sobrevivió al ataque, publicó años después un libro relatando cómo se dio cuenta de los planes de Harris y Klebold y cómo su intuición y rápidas decisiones le permitieron escapar. Se dijo que todo ocurrió por bullying extremo, pero la realidad es más compleja. No existe evidencia clara de que haya sido la única causa. También se creyó que fue un ataque impulsivo, pero fue planeado durante meses y que buscaban venganza directa, pero en realidad querían causar destrucción masiva. Mientras todo esto ocurría dentro del edificio, la policía comenzaba a llegar. Las primeras patrullas rodearon la escuela, pero en ese momento los protocolos policiales eran muy diferentes a los actuales. Los oficiales esperaban la llegada de unidades especiales antes de entrar al edificio. Mientras tanto, algunos estudiantes lograban escapar, otros permanecían escondidos sin saber exactamente qué estaba pasando. Después de recorrer diferentes áreas de la escuela durante casi una hora, Harris y Klebold regresaron a la biblioteca a las 12:08 del mediodía. Ambos se apuntaron cada uno con sus armas, uno al otro, y se suicidaron. El ataque había terminado, pero el impacto apenas comenzaba. El saldo fue devastador. Con Eric y Dylan, 13 personas habían perdido la vida. Más de 20 resultaron heridas. La noticia se difundió rápidamente por todos Estados Unidos y luego por el mundo. Las imágenes de estudiantes evacuando con las manos en alto se volvieron uno de los símbolos más recordados de la tragedia. Padres esperando desesperadamente noticias de sus hijos. Ambulancias y patrullas rodeando la escuela. Helicópteros transmitiendo en vivo. Después de Columbine, muchas cosas cambiaron. Las escuelas comenzaron a implementar nuevas medidas de seguridad, simulacros de emergencia,
mayor presencia policial, nuevos protocolos para situaciones de tiradores activos. El caso también abrió debates sobre salud mental, violencia juvenil y acceso a armas. Pero el impacto de Columbine no terminó ese mismo día. Con el paso de los años, este caso comenzó a tener una influencia inquietante. Se convirtió en un punto de referencia, un antes y un después, y lamentablemente también en una especie de modelo para otros atacantes que ocurrieron después. Muchos casos posteriores mostraron similitudes, no porque fueran exactamente iguales, sino porque Columbine abrió una puerta que antes parecía impensable, y eso cambió todo. Pero junto con esa influencia también comenzaron las preguntas y las culpas. Algunas personas buscaron explicaciones rápidas. Se señaló a los videojuegos, se señaló a la música, se señaló a la cultura juvenil, pero la realidad es mucho más compleja. Reducir todo a eso es ignorar factores mucho más profundos. Desde mi punto de vista, culpar únicamente a los videojuegos o a la música no se explica lo que pasó, porque millones de personas consumen ese mismo contenido y nunca harían algo así. Después del ataque, uno de los nombres más señalados fue del artista Marilyn Manson. Fue duramente criticado por sectores que lo acusaban de influir negativamente en los jóvenes. Sin embargo, su respuesta fue clara. En una entrevista dijo que si hubiera tenido a esos chicos frente a él, no les habría dicho nada. Simplemente los habría escuchado, algo que, según él, nadie hizo a tiempo. Por ejemplo, Marilyn Manson abordó esta temática en The Nobodies, una canción que habla de cómo muchas personas son ignoradas por la sociedad hasta que ocurre una tragedia. La banda Flyleaf lanzó Casey, inspirada en la historia de Casey Bernal, una de las víctimas más recordadas del caso. Y años más tarde, canciones como Pop 'Em Up Kicks de Foster the People reflejarían la mente de jóvenes con pensamientos violentos, algo que muchos relacionaron con este tipo de ataques. Incluso artistas como Eminem llegaron a hacer referencias al caso en sus letras, demostrando hasta qué punto Columbine impactó en la cultura popular. Además, la influencia de Columbine llegó al cine internacional. La película Class de Estonia exploró el bullying y la violencia escolar, inspirándose directamente en la tragedia. Elephant, del director Gus Van Sant, retrató de manera crítica la planificación y la ejecución de un tiroteo en una escuela secundaria, incluyendo debates sobre la influencia de la cultura mediática y la invisibilidad de los acosados. Pero también es importante decirlo, ninguna canción, ningún artista, ningún videojuego puede explicar por sí solo algo tan complejo. Columbine no tiene una única causa, y simplificarlo es no entenderlo. Con el paso de los años, Columbine también dejó su huella en la cultura. Películas, documentales, libros y canciones han hecho referencia al caso. Por ejemplo, el documental Bowling for Columbine exploró no solo el ataque, sino el contexto social en Estados Unidos. Incluso hay un dato que resulta perturbador. Antes del ataque, Harris y Cleveland hablaban de su deseo de ser recordados. Querían que su acto fuera tan impactante que algún día directores como Steven Spielberg o Quentin Tarantino hicieran una película sobre ellos. Querían fama, querían dejar una marca y de alguna manera lo lograron, pero no de la forma que imaginaban, porque su nombre no quedó asociado a algo admirable, sino a una tragedia que sigue generando dolor hasta hoy. La verdad es que, desde Columbine, este tipo de ataques no desaparecieron. Han seguido ocurriendo en distintos lugares del mundo y cada nuevo caso vuelve a abrir la misma pregunta. ¿Realmente estamos haciendo lo suficiente para prevenirlo? Porque entender lo que pasó no es solo mirar el pasado, es intentar evitar que vuelva a repetirse. Gracias por verme y escucharme. Si quieres más videos como este, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y en los comentarios podés sugerirme qué caso te gustaría ver en el próximo video o qué opinas sobre este. Nos vemos en el siguiente episodio. Eso es todo.